Buenas noches. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Juanjo, ¿cómo te ha ido? Bueno, acá súper contenta con este live que vamos a hacer, con el taller y con este tema que me apasiona tanto. ¿Qué tal tú? Muy bien, también como tú dices, muy entusiasmado, no solo con el taller, sino también, a ver, porque en mi práctica médica frecuentemente tengo la oportunidad de encontrar o raíces o refuerzos sistémicos en los campos familiares para los trastornos que presentan los pacientes, no solo a nivel emocional, no solo a nivel mental, sino también muchas veces a nivel físico. Y muchas veces es sorprendente y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso para contarle un poquito a la gente que nos acompaña, pero también como tú, feliz, contento y dispuesto a aprender y a dar lo mejor que tenemos. Por supuesto que sí. Bueno, yo creo que podemos empezar por contarles de dónde surge el interés por trabajar este tema. En tu caso, pues un poco es de la práctica médica, de tu consulta, de lo que llega a tu consultorio. En mi caso es desde las constelaciones familiares, cómo la gente se acerca preguntando por enfermedades o por el origen de esas enfermedades, cuando tienen como esa inquietud de entender de dónde vienen. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de, de esa parte genética, de esa parte que la medicina nos aporta, de lo que significan ciertas enfermedades que se transmiten de manera genética y especialmente de qué manera lo no resuelto, los traumas, las situaciones difíciles que viven que vivieron nuestros antepasados afectan esa parte de lo que es el genoma humano? Bueno, mira, hay una parte que es puramente física, puramente bioquímica, que es como la manera en que la naturaleza codifica no solo en las especies, sino también en los individuos y sus linajes familiares, codifica una serie de características que por un lado permiten que un organismo funcione, sea viable, pueda reproducirse, pueda cumplir su función evolutiva frente al gran concierto de la vida. Y a ese nivel, pues mucho hemos aprendido durante los últimos 40, 50 años acerca del ADN, acerca de los genes, acerca de ese mapa de información. Pero recientemente hay unos descubrimientos fascinantes y es que cada vez más se piensa que el ADN que teníamos, pues la idea de que era el software, es parte del hardware, es parte de aquello que traduce hacia la expresión material una información más sutil y que parece ser está contenida en la estructura magnética, eléctrica de la célula misma y del organismo. ¿Y qué sucede? En primer lugar, aquí hago una salvedad. Eh, en las líneas de personas que trabajan con configuraciones familiares, con aquello que se llama biodescodificación, muchas veces hay una tendencia radical. Y uno escucha afirmaciones como todas las enfermedades vienen de un trauma no resuelto. Eso es parcialmente cierto. No Ujú. es absoluto. Y lo que hemos observado es que desde el punto de vista de la epigenética hay informaciones codificadas en el equipaje genético de una persona, pero que se manifiestan o no si tienen ciertos estímulos concretos. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que utilizo muy frecuentemente porque para mí fue muy revelador. Hace unos 25 años vi a una paciente, una señora que llegó al consultorio de 70 y tantos años con una artritis reumatoidea deformante muy dolorosa, muy
sintomática. Esta señora tenía historia familiar de artritis reumatoidea y relató que cuando pequeña y en la primera fase de su edad adulta no tenía ninguna manifestación de artritis reumatoidea. Hubo un evento que además resonaba con un evento de un accidente anterior, 2 generaciones antes, en el lado de su abuela materna. Hubo un accidente en el cual ella quemó a su hijo pequeño con aceite caliente. Fue tal la angustia, la sensación de culpa y desde el punto de vista sistémico, la identificación con ese hecho que había ocurrido también doloroso en una generación anterior, que una semana más tarde, después de haber estado 39 años completamente asintomática, presenta todas las manifestaciones de dolor, inflamación, eh, enrojecimiento de una artritis reumatoidea. Ella tenía la información genética. Todos sus hermanos y sus hermanas, aún los no sintomáticos, la tienen, pero se manifiesta o por medio de un estímulo que en este caso es emocional, profundamente conmovedor, y que en este caso también la hace resonar con un patrón que se ha repetido a lo largo de varias generaciones, que es un acto donde hay una gran carga de culpa que pone en movimiento una serie de mecanismos biológicos que hacen que la enfermedad ya desde el nivel bioquímico se manifieste. Bueno, ¿qué te parece si explicamos un poco para la gente que de pronto no tiene tanta información qué es la epigenética? Porque yo creo que es súper clave ese concepto, especialmente para las personas que de pronto educamos en un contexto en el cual lo genético era como una ley absolutamente estricta. Entonces, ¿qué es la epigenética y por qué es tan importante entender ese concepto dentro del contexto del que estamos hablando? Epi es un prefijo griego que habla de lo que está alrededor, por fuera de algo. Entonces, para entender muy simplemente la epigenética, son aquellos factores que pueden ser medioambientales, relacionales, alimenticios, infecciones virales, etcétera, etcétera, que movilizan una serie de procesos en el organismo y hacen que la información genética no manifiesta se manifiesta en algunos casos, ¿sí? Ujú. Entonces, básicamente, una de las grandes interrogantes a lo largo de los últimos años en medicina era por qué personas con una alta carga de información genética no manifestaban nunca el trastorno para el cual tenían la información. Y es simplemente porque está en un estado inactivo y cuando hay los estímulos necesarios, pues se manifiesta. Y eso también sería como una indicación de que ese mecanismo de desarrollo de síntomas y de enfermedades se puede también desactivar. Eso es un poco lo que. Absolutamente. Ujú, Eso, volvamos a las enfermedades reumáticas. Todo reumatólogo sabe que los momentos, ellos los llaman flare-ups, los momentos de activación, donde se incendian las articulaciones, se enrojecen, se inflaman, se vuelven dolorosas, muchas veces están relacionados con crisis emocionales, conflictos relacionales, momentos en los cuales estos patrones disarmónicos de ser y estar en el mundo con otros, con su propia familia, con sus seres queridos, se alteran y esos estados de estrés emocional desencadenan una serie de reacciones químicas en el organismo que ponen genes que habían estado controlados durante un tiempo en un estado activo, los reactivan. Entonces, eh, el comprender, el sanar, el armonizar todos esos mecanismos que nos generan tensión, que nos generan sufrimiento, que nos generan fricción, hace que la codificación de trastornos físicos
y de otro tipo, pues, de problemas de salud mentales o emocionales, se contenga y sea mucho menos evidente. ¿Y de qué manera ese trabajo de conciencia o ese trabajo que se logra a través de la PNL, a través de las constelaciones, a través de la terapia que logramos trabajar, puede hacer que se desactiven esos mecanismos de inflamación, esos mecanismos de generación de síntomas? Bueno, para efectos de esta conversación y del taller, yo no me voy a poner a hablar de PNL, no me voy a poner a hablar de manejo del estrés. Vamos a concentrarnos en las configuraciones sistémicas. Eh, para las personas que no saben un poquitito de historia, las configuraciones o constelaciones sistémicas o familiares surgieron a partir de las experiencias de Bert Hellinger, quien desde algunos ejercicios de psicodrama, de formación de esculturas terapéuticas desarrollado por otros terapeutas, empezó a ver que en algunas circunstancias las personas que estaban representando a otros miembros de la familia, aún aquellos que no conocían, empezaban a sentir movimientos, emociones, impulsos de los cuales no tenían conocimiento, pero que correspondían profunda y certeramente con actitudes, con situaciones, con comportamientos de estas personas a las que estaban representando. Entonces, a partir de ahí se empezó a comprender que hay un campo sistémico de conciencia que la familia, desde aquello que llamamos la conciencia o el alma familiar, eh, utiliza para vehicular a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones los aprendizajes necesarios que se establecen a través de los individuos que conforman esa familia. Entonces, ¿qué sucede? Hemos observado que muchas veces, mira, te voy a contar un evento que vivimos el sábado pasado. Hermosísimo, conmovedor. El sábado pasado estuvimos, y tú participaste y lo organizaste, estuvimos en Sutatausa haciendo una brigada de salud, una caravana de sanación con la población de Sutatausa, y ahí uno ve muchas personas, muchos distintos tipos de pacientes. Hubo una persona en especial en donde esto fue profundamente evidente. Una persona con un alto grado de estrés, con dificultades para concebir y con grandes deseos de ser madre, que nos cuenta que estando muy pequeña su madre muere en un accidente donde mueren también otras 8 personas. Esta persona, curiosamente, a lo largo de sus años, nos relata que entre quistes ováricos y miomas uterinos ha tenido 8 tumores o quistes, ¿sí? Que han sido extraídos. Entonces, hacemos un procedimiento sistémico muy sencillo y es que le pedimos a la persona que se concentre, aunque no tenga una memoria clara porque ella ni estaba presente y además era muy pequeña, se concentra en este evento en el que muere su mamá y estas 8 personas y visualice como que esos crecimientos, esos miomas, esos quistes de su aparato reproductor representan y en cierta forma honran en ella las personas que murieron, a las personas que murieron con su madre. Decimos esto y esta persona entra en un llanto catártico poderoso. Hacemos el trabajo terapéutico que incluye una visualización sistémica, un reconocer una estructura sistémica que ella está representando inconscientemente. Eh, unas frases reparadoras específicas y al final de cuentas esta persona abre los ojos y nos relata la sensación de alivio profundo que siente y nos dice, por primera vez en la vida siento esta sensación de liviandad.
Y eso es lo que sucede. Muchas veces a través de configurar, de reconocer en esa configuración, en esa constelación de elementos, las interacciones, la manera en que se estructura el conflicto, la relación que tiene con eventos que hubo en ese pasado familiar y que simplemente yo estoy de cierta manera trayendo a la atención de los presentes para darles una solución, se Ujú, configura una comprensión profunda que es transformadora y que además libera para las generaciones futuras esa carga. Entonces, ese es el punto clave. Lo que vamos a hacer en el taller, ¿qué es? El taller va a tener algunos momentos teóricos muy sencillos para entender la manera en que algunas enfermedades pueden manifestarse en las constelaciones, porque hay un lenguaje simbólico que las acompaña. sí, Por ejemplo, es muy frecuente, ojo, repito, no es siempre, no todas las enfermedades tienen un origen sistémico, porque en muchas corrientes hay afirmaciones radicales que lo único que hacen es que el método pierda credibilidad y genere expectativas fantasiosas. ujú, Entonces, vamos a aprender el lenguaje simbólico de algunos síntomas y enfermedades. Vamos a entender cómo percibir esas correlaciones eh, ancestrales con esos niveles del genograma de esas generaciones anteriores y los conflictos que pudieron haber tenido lugar. Vamos a trabajar en dos momentos importantes del taller, en dos elementos. Además de enfermedades concretas, vamos a trabajar en problemas del aprendizaje, síndrome de déficit de atención, eh, hiperactividad. Ujú. espectro del trastorno autista. Y por otro lado, también vamos a trabajar en elementos de duelos no procesados que dan lugar a otro tipo de trastornos emocionales y relacionales muy importantes y también algunos síntomas físicos. Entonces, tendremos unos momentos teóricos concretos y tendremos también momentos en los cuales haremos ejercicios sistémicos para la sensibilización y el aprendizaje y algunas configuraciones, algunas constelaciones específicas en torno a problemas de salud concretos. Esa será la estructura. Es profundamente vivencial y participativa y no se necesita muchas veces expresar las propias necesidades, se pueden hacer configuraciones y ejercicios de incógnitos, pero lo que siempre sucede es que cuando yo estoy viendo y acompañando la manifestación de un trastorno sistémico de otra persona, o acompañando el ejercicio sistémico de otro, muchas veces hay resonancias con mi propia historia, aprendo, me conmuevo, me transformo y de esa manera, aunque esté como simple observador en algunos casos, estoy participando activamente y beneficiándome. Sí, es muy importante que las personas que nos escuchan sepan que el taller no, para asistir, no necesitan saber del tema, porque nosotros manejaremos los conceptos básicos para que puedan participar y es un taller que está dirigido tanto a pacientes como a terapeutas, porque trataremos de aportar todo ese conocimiento pues para las personas que también están trabajando desde el punto de vista terapéutico. Sí, sí. Y yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando y viendo a que también nos hagan preguntas Sí. para que sus inquietudes específicas pues podamos responderlas Ujú. eh, y, y tener en cuenta sus necesidades. Pero básicamente será un encuentro de aprendizaje, de experiencia terapéutica Ujú.
y de renovación de la mirada hacia el futuro. Muy importante. Y en esa parte, digamos, de descubrir cosas, de darse cuenta de cosas, tendremos ejercicios que nos van a ayudar a cada uno de nosotros como a entender en qué momento nuestra salud o nuestros temas de salud pueden estar relacionados con algunas de las relaciones familiares, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, con conceptos que trabajamos cuando trabajamos el de vida o algunos de los sistemas que vamos a proponer. Absolutamente, absolutamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Por ahora no tenemos alguna pregunta, pero les doy la bienvenida a Carolina, Sandra, Dora, Catalina, Natalia. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos para responderla. Este live va a ser un poco más corto de lo usual, así que les aprovechen que estamos acá. Bueno, yo quisiera compartirles también de las experiencias que vivimos el fin de semana. Cuando tú hablabas de la artritis, tuvimos una paciente que casualmente no mencionó la artritis, pero pues efectivamente se le notaba en sus manos una cierta deformidad. Y cuando yo le pregunté si le dolían las manos, me dijo que no, que ya no, que porque había vivido todo un tratamiento y unas experiencias y una, un momento en su vida en el cual había sufrido mucho, pero que ya en este momento estaba bien. Entonces fue muy particular porque es como un síntoma que ya no está activo, ¿sí? Y eso también lo podemos vivir y lo podemos comprender desde las constelaciones familiares. Bueno, por acá tenemos una pregunta de María Claudia Becerra. Ujú. Nos dice, la migraña es una enfermedad que caracteriza a mi familia. ¿Tiene esta enfermedad específica algún significado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, Marce, dime si me sigues escuchando y viendo Sí, porque a mí se me acaba de cerrar la pantalla. sí, Bueno, perfecto. Entonces, en este momento te estamos viendo. bueno, Sí. entonces yo continúo. Eh, las migrañas en general tienen a nivel del individuo o de la historia familiar cuando son experimentadas por muchos miembros de la misma familia, tienen que ver con situaciones ancestrales que muchas veces han dejado un enojo profundo, situaciones que han generado resentimiento no procesado y que desde allí se consolidan como un síntoma concreto que es la migraña. Es muy frecuente. Obviamente, ojo, volvemos a aclarar, las migrañas tienen un componente metabólico muy importante, ¿sí? Tienen un componente muchas veces emocional, muchas veces relacionado con el estrés, tienen un componente muchas veces de origen vascular, a veces relacionado con una irritación del nervio trigémino y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. Entonces, teniéndolas en cuenta, también explorar si en esa historia familiar hubo algún evento que dejó a muchas personas enojadas, resentidas y que luego simplemente fue siendo tapado por las capas del tiempo, por las arenas del tiempo, pero es muy frecuente que esté esto detrás de migrañas crónicas familiares. Muy bien. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Yo creo que es muy importante mirar como esos temas que están como tan presentes en este momento, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés, que de alguna manera nos damos cuenta que tienen que ver con ciertas
ciertos desórdenes familiares, sobre todo, cierta mirada hacia el pasado que no está resuelta. Bueno, Sí. por acá tenemos otra pregunta, mira. Diani nos dice, hace 7 meses sacaron mi útero y mis trompas por miomas, muchos, pero desde ese momento siento que tengo mucha tristeza momentánea y como una incertidumbre hacia el futuro. ¿Cómo puedo hacer para trabajar esa tristeza? Bueno, esa es una pregunta muy específica, Mm. Diani. Sería irresponsable de nuestra parte, así en este contexto, dar respuestas específicas porque puede tener muchas implicaciones. Eh, en el tono de lo que estamos hablando y explorando, nuestra recomendación es que averigües en tu genograma, en la historia de la familia, por personas que hayan tenido pérdidas, que hayan tenido abortos, que hayan tenido abusos sexuales y que a partir de esto se hayan sentido excluidas o las familias las hayan excluido. Entonces, ahí, desde el punto de vista sistémico, habría algo que hacer. Hay otra cosa que es la manera en que las cicatrices pueden generar campos interferentes que bloquean la transferencia de información, de energía y que alteran el, el medio ambiente hormonal de una persona. Entonces, desde allí hay otras cosas que pueden explorarse, pero desde el punto de vista sistémico, mi invitación es que explores esos eventos en la historia de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos, tíos, tías, etcétera. Muy bien. Bueno, por acá tenemos, yo creería que la última pregunta, Juanjo, sobre la psoriasis, que refleja en el sistema familiar. A ver, simbólicamente, la psoriasis es un tema a veces complejo. Muchas veces tiene que ver con la alimentación. Recordemos que no solo desde el punto de vista de la medicina eh, tradicional china, la piel, el intestino grueso y el pulmón hacen parte de un mismo sistema. Entonces, por ese lado, muchas veces la alimentación es fundamental, también elementos del sistema inmune, pero en general y simbólicamente, muchas veces los trastornos en la piel tienen que ver con emociones relacionadas con la vergüenza. Entonces, desde el punto de vista sistémico, busca historias en la familia que tengan que ver con personas que se sintieron profundamente avergonzadas, a partir de esto excluidas, confinadas, no reconocidas. Y ahí es muy frecuente encontrar una pista. De acuerdo. Bueno, muy bien. Yo creo que estamos terminando. Nuevamente les contamos que el próximo sábado estaremos realizando este taller que será de todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde profundizaremos en algunos de los temas de los que hemos hablado acá. Haremos ejercicios y tendremos como la oportunidad para algunas personas de hacer su constelación familiar. Ya saben que nos pueden escribir acá en el live, quedarán ahí los comentarios y cualquier pregunta también que sea personal, pues pueden hacerla directamente en mi contacto que les dejaré ahorita al final. Y Marce, si les parece útil este pequeñito live, que lo compartan. Claro que sí. Muchas, muchas, muchas gracias y una feliz noche.